Dicen que conocemos más de la superficie lunar que de las profundidades marinas, y es cierto. Más del 80% del océano permanece inexplorado. Bajo esa vasta oscuridad se esconden estructuras que no entendemos, criaturas que nunca hemos visto, y sonidos que aún no podemos explicar. Hoy les traigo el iceberg del océano, un tema que personalmente me gusta mucho, y es por eso que traté de abarcar los temas que me parecieron más interesantes, documentados y por supuesto, perturbadores. Sin más que decir, comencemos. Comenzamos con el nivel 1. Durante siglos, antes de la cartografía moderna, los mapas eran obras de arte, conocimiento y a menudo, de imaginación. En los márgenes de muchos mapas antiguos, especialmente los náuticos, se representaban criaturas colosales, monstruos marinos con tentáculos serpentinos y fauces abiertas, criaturas que se supone no deberían existir. Para muchos, eran meros ornamentos o supersticiones, sin embargo, surge la inquietante idea de si esos dibujos eran reflejos de avistamientos reales de bestias que aún no conocemos o que quizás han desaparecido. El misterio se profundiza con joyas como el mapa de Piri Reis, un documento otomano de 1513. Lo extraordinario es que el propio Piri Reis, en sus anotaciones, detalla sus fuentes, menciona haber utilizado más de 20 cartas y mapamundis, incluyendo un mapa de Cristóbal Colón y varias cartas portuguesas y árabes. Este mapa muestra no solo costas de Europa y África con una precisión asombrosa, sino también partes del continente americano y, lo más sorprendente, lo que parece ser la costa de la Antártida libre de hielo. Esto implicaría que fue cartografiada miles de años antes de su descubrimiento oficial y cómo se vería sin su capa de hielo actual. Es un conocimiento que no debería haber existido en esa época. El pergamino de Piri Reis guarda la pregunta inquietante. ¿Qué sabían realmente nuestros ancestros sobre los océanos y las criaturas que los habitaban? Quizás su imaginación era en realidad un eco de una verdad sumergida, un legado cartográfico y biológico de una era perdida. En el enigmático lienzo del océano, hay encuentros que desafían la lógica y las clasificaciones conocidas. Uno de los más notorios ocurrió el 6 de agosto de 1848, a bordo del Daedalus, un buque de guerra de la Marina Real Británica. Navegando entre el Cabo de Buena Esperanza y Santa Elena, el capitán Peter McQuay y varios de sus oficiales fueron testigos de algo que sacudió los cimientos de lo que creían saber sobre la vida marina. Emergiendo de las olas a una velocidad asombrosa, una criatura colosal se deslizó junto a su fragata. Los testigos la describieron como una serpiente marina de inmensas proporciones, con una cabeza oscura y un cuello que se elevaba más de 1 metro por encima del agua. Su cuerpo, estimado en más de 18 metros de largo, de color marrón oscuro con motas blancas, se movía a una velocidad de unos 21 kilómetros por hora, sin mostrar aletas. Este avistamiento no fue un simple cuento de marineros, fue reportado oficialmente a la oficina del almirantazgo y documentado con la seriedad que la Marina Real otorgaba a sus observaciones. El capitán McQuay, un hombre de reputación intachable, insistió en que se trataba de una serpiente de mar de enorme tamaño. Sus descripciones detalladas, y las de sus oficiales, contrastaban con la incredulidad inicial de la comunidad científica de la época, dejando una pregunta inquietante. ¿Qué pudo haber sido esa criatura? En la vasta extensión de nuestros océanos, hay regiones donde la realidad parece desdibujarse. Lugares donde navíos y aeronaves se desvanecen sin dejar rastro, sus tripulaciones y cargas desapareciendo en la inmensidad del agua. Estas son las zonas de la desaparición, y dos de las más infames son conocidas como el Triángulo de las Bermudas y su enigmática contraparte en el Pacífico, el Triángulo del Dragón. El Triángulo de las Bermudas, situado en el Atlántico entre Florida, Puerto Rico y el propio archipiélago de las Bermudas, es famoso por una lista escalofriante de buques y aviones que simplemente dejaron de existir. Desde el vuelo 19 de la Marina de Estados Unidos hasta cargueros enteros, todos se esfumaron, a menudo en condiciones meteorológicas perfectas y sin emitir una señal de socorro. Y al otro lado del mundo, en el Pacífico al sur de Tokio, yace el Triángulo del Dragón.
Esta zona, igualmente temida por marinos y aviadores japoneses durante siglos, comparte una reputación idéntica, una alta frecuencia de desapariciones inexplicables, incluyendo buques de investigación enviados para estudiar el misterio. Ambas regiones, separadas por miles de kilómetros, poseen una inquietante similitud, son lugares donde las brújulas enloquecen, las radios se callan y la tecnología parece fallar sin motivo. Se han teorizado sobre fenómenos naturales extremos, errores humanos o fallas mecánicas. Pero la persistencia y la naturaleza de las desapariciones en estos triángulos desafían la lógica, sugiriendo la presencia de algo más, algo que escapa a nuestra comprensión científica. Bajo la superficie del océano yacen estructuras que no deberían estar ahí. Calles, escalinatas, pasajes de piedra, como si civilizaciones enteras hubieran sido tragadas por el mar sin dejar huella en la historia. Estas ciudades sumergidas no son leyendas, existen, y algunas podrían cambiar por completo lo que creemos saber del pasado. En Grecia, la ciudad de Pavlopetri tiene más de 5.000 años y se encuentra perfectamente trazada bajo el agua, con casas, patios y hasta sistemas de drenaje. Pero en Japón, las ruinas de Yonaguni van más allá, enormes bloques de piedra alineados en ángulos rectos, escaleras y lo que parece una pirámide submarina. Para algunos, podría ser el vestigio de una cultura desconocida que vivió hace más de 10.000 años, cuando esa zona aún no estaba sumergida. Y en India, Dwarka, la ciudad mítica del dios Krishna, fue hallada frente a las costas de Gujarat. Las estructuras de piedra, columnas y artefactos recuperados coinciden con los textos antiguos que describen una ciudad resplandeciente, destruida por una gran inundación. ¿Por qué tantas civilizaciones quedaron bajo el mar? ¿Fueron víctimas de tsunamis, del derretimiento glacial o de algo más? Desde lo más profundo de la historia, una leyenda ha cautivado por generaciones a la humanidad, la Atlántida. Platón nos habló de esta poderosa civilización insular, tan avanzada como corrupta, que fue tragada por el océano en un solo día y noche. ¿Fue solo una fábula o el eco de una verdad olvidada? Hoy, la Atlántida persiste como el mayor enigma de la arqueología perdida. La búsqueda de esta civilización sumergida ha llevado a exploradores a los rincones más remotos del océano, y en las aguas turquesas de las Bahamas, cerca de la isla Bimini, muchos creen haber hallado una pista crucial, el camino de Bimini. Descubierta en 1968, esta formación submarina consiste en grandes bloques de piedra caliza, extrañamente alineados en una línea recta y patrones angulares. Su perfección sugiere la mano del hombre, una antigua calzada o un muelle, y no la obra caprichosa de la naturaleza. Lo más inquietante es que su aparición coincidió con las predicciones del famoso profeta durmiente, Argor-Khesi, quien décadas antes había visto que evidencias de la Atlántida emergerían cerca de Bimini, precisamente en 1968 o 1969. Aunque la ciencia lo explica como una formación geológica natural, para otros, el camino de Bimini es la prueba más tangible de que la Atlántida pudo existir. En la vasta y enigmática inmensidad del océano, pocos misterios son tan escalofriantes como el de los barcos fantasma. No hablamos solo de leyendas marineras, sino de un fenómeno inquietante y documentado. Naves que aparecen a la deriva, cascos silenciosos y abandonados, sin un alma a bordo. Son los viajeros olvidados de las corrientes, que continúan su viaje eterno, mudos testigos de un horror inexplicable. La historia marítima está plagada de estos encuentros, desde el famoso Mare Celeste del siglo XIX, encontrado impecable pero vacío, hasta casos más recientes donde yates modernos son descubiertos navegando sin nadie al timón. Estos barcos representan el miedo más primordial de desaparecer sin dejar rastro, de ser engullido por un abismo invisible que no solo reclama vidas, sino también sus propias embarcaciones, transformándolas en silenciosos ataúdes flotantes. Lo más escalofriante es que, en la mayoría de los casos, la carga y las pertenencias personales permanecen intactas, haciendo que la desaparición de la tripulación sea aún más misteriosa. Es como si hubieran sido borrados del barco en un instante. ¿Qué pudo haber vaciado a estas naves de toda presencia humana?
bajamos al nivel 2. El 2 de julio de 1937, Amelia Earhart despegó desde Lae, Papúa Nueva Guinea, junto a su navegante Fred Noonan. Su destino era la diminuta isla Howland, en el Pacífico Central, una escala más en su ambicioso intento de dar la vuelta al mundo, pero nunca llegaron. Su avión, un Lockheed Electra, desapareció sin dejar rastro, y ni los intensos esfuerzos de búsqueda de la época ni décadas de investigación posterior han logrado resolver completamente el misterio. Una de las teorías más sugerentes es la que apunta a un aterrizaje de emergencia en la isla Garner, hoy conocida como Nikumaroro, un atolón remoto, deshabitado, perteneciente a Kiribati. Esta hipótesis sostiene que Amelia y Fred sobrevivieron al impacto, al menos por un tiempo. Lo que sucedió después es lo que ha dado lugar a una posibilidad tan macabra como intrigante. En Nikumaroro habita uno de los invertebrados más formidables del mundo, el cangrejo cocotero. Puede medir más de 1 metro con las patas extendidas, romper cocos con sus pinzas y tiene un agudo sentido del olfato, además de que son carroñeros oportunistas. La teoría plantea que, si Amelia o Noonan murieron por heridas o deshidratación, sus cuerpos pudieron haber sido devorados por estos animales, quienes además habrían dispersado los restos en la densa vegetación de la isla. En 1940 se hallaron restos óseos en Nikumaroro y algunos investigadores argumentan que las proporciones eran compatibles con una mujer delgada, como Amelia. Más tarde, sin embargo, los huesos se perdieron y los análisis fueron inconcluyentes. Además, fragmentos metálicos y un zapato del estilo que ella usaba también fueron encontrados en expediciones recientes. Sin duda una teoría macabra pero interesante. En el corazón del Atlántico Norte existe una región donde las corrientes marinas no avanzan, sino que giran en círculos. Es un mar dentro del océano, sin costas, rodeado por un remolino de aguas cálidas y cubierto por densas alfombras de algas flotantes, el enigmático Mar de los Sargazos. Desde los registros de los primeros navegantes europeos, este lugar ha inspirado relatos inquietantes. Incluso Cristóbal Colón lo cruzó en 1492 y anotó en su diario que las aguas estaban cubiertas de hierba marina sin fin, lo que hizo temer a la tripulación que sus embarcaciones quedaran atrapadas para siempre, y no estaban del todo equivocados. A lo largo de los siglos, múltiples barcos han sido encontrados a la deriva dentro del Mar de los Sargazos, sin tripulación y sin señales de violencia. Uno de los más célebres fue el Rosalí, hallado intacto en 1840, navegando sin rumbo pero sin nadie a bordo. Las velas estaban izadas, la carga sin tocar, y no había señales de lucha ni de fuga. El mar parece absorber los sonidos y la vida, además algunos reportan que las brújulas fallan dentro de sus límites, que el viento desaparece, y que hay momentos en los que todo se vuelve irrealmente quieto como si el tiempo se detuviera. El 3 de octubre de 1955, el buque a motor Joyita, un barco mercante de 21 metros, zarpó de Samoa rumbo a las islas Tokelau con 25 personas a bordo, pero nunca llegó a destino. 5 semanas después, fue hallado a la deriva a más de 1000 kilómetros de su ruta, parcialmente sumergido pero sin una sola persona a bordo. La escena era desconcertante, ya que el barco estaba dañado y aún así flotaba, lo que sugería que no debió haber sido abandonado. Incluso faltaban los botes salvavidas, pero gran parte de la carga seguía en su sitio, incluidos objetos de valor. La radio estaba ajustada a la frecuencia de emergencia, aunque un fallo técnico impedía que transmitiera, y lo más inquietante es que se hallaron vendas ensangrentadas en la cubierta, pero no había cuerpos, ni indicios de lucha organizada, solo un silencio denso y un mar sin respuestas. El capitán, Thomas Mellor, era un veterano de la Segunda Guerra Mundial con gran experiencia, pero nada indicaba que él o su tripulación actuaran con imprudencia. La Joyita, además, estaba diseñada con flotabilidad positiva, era virtualmente imposible que se hundiera, y sin embargo, fue abandonada como si algo urgente o aterrador hubiera obligado a todos a lanzarse al mar. Hasta hoy, no se sabe exactamente qué pasó con la tripulación. En las traicioneras aguas del Canal de la Mancha, sobre las rocas de Eddystone, se levantó una serie de faros, cada uno un testamento del ingenio humano frente a la implacable furia del mar.
Pero es el destino del primero, el faro de Henry Winstanley, el que se ha grabado en el corazón de los misterios oceánicos. Este faro original, una audaz estructura de madera construida a finales del siglo XVII, fue el primero de los 4 que han existido en ese mismo punto. En una noche fatídica de 1703, una de las tormentas más feroces jamás registradas azotó las costas de Inglaterra y a la mañana siguiente no quedó rastro del faro de Winstanley. Se creyó que la estructura entera, junto con su constructor, Henry Winstanley, que se había quedado dentro para probar su fortaleza, había sido completamente engullida por las olas. Sin embargo, el caso más perturbador que envuelve a Eddystone no es la desaparición de Winstanley, sino la de 3 fareros en una construcción posterior, el segundo faro, la Torre de Rudyard, ya en el siglo XVIII. Una noche de 1755, el faro sufrió un incendio catastrófico. 2 de los fareros lucharon valientemente contra las llamas, pero el tercer hombre, Henry Hall, conocido por su edad y fragilidad, fue encontrado después del incidente con una historia imposible. A pesar de haber ayudado a extinguir el fuego, afirmó que un chorro de plomo fundido, de considerable tamaño, había caído directamente del techo y entrado por su boca mientras miraba hacia arriba. Los médicos lo descartaron como delirios de un hombre moribundo, pero tras su muerte, una autopsia reveló que decía la verdad, ya que una masa de plomo fundido de unos 220 gramos fue hallada alojada dentro de su estómago. ¿Qué probabilidades hay de que un chorro de plomo ardiendo cayera del techo y fuera tragado por un hombre en medio del caos? El 18 de abril de 2007, un catamarán llamado K-II fue hallado a la deriva frente a la Gran Barrera de Coral, Australia. A bordo un silencio absoluto, sin señales de sus 3 tripulantes, y lo más desconcertante fue el estado del barco. La mesa estaba servida, el motor en marcha, una laptop encendida, y todo en perfecto orden. Solo faltaban los hombres, Derek Batten, Peter Tunstall y James Tunstall, 3 navegantes experimentados que habían zarpado 2 días antes desde Arla Beach. Las condiciones eran tranquilas, y el viaje debía durar solo unas horas. Pero cuando el Cass fue localizado, navegaba sin rumbo, con una vela rasgada y una extraña atmósfera que lo rodeaba. No había signos de lucha, ni rastros de sangre, y los chalecos salvavidas seguían a bordo. Era como si hubieran desaparecido en un instante, en plena calma. Las autoridades investigaron el GPS, las cámaras y las comunicaciones, además se elaboraron recreaciones, pero ninguna teoría logró explicar por qué ninguno de los 3 hombres intentó comunicarse ni regresar al barco. Todo apunta a un momento de distracción, pero 3 personas al mismo tiempo, sin dejar rastro, en aguas tranquilas, sigue siendo un misterio que la lógica no alcanza a resolver del todo. En 1896, las olas arrojaron algo imposible a la costa de San Agustín, Florida. Era una masa gelatinosa de más de 6 metros de largo, pálida, blanda y con una textura que ningún testigo supo describir del todo. Los periódicos la llamaron simplemente, el monstruo. Había aparecido tras una fuerte tormenta, semienterrado en la arena, y rápidamente atrajo la atención de científicos y curiosos por igual. Algunos aseguraban que era el cadáver de un pulpo gigantesco, nunca antes visto, otros hablaban de un ser prehistórico, atrapado en las corrientes de las profundidades y arrastrado accidentalmente a la superficie. Lo más inquietante era que su tejido, al ser examinado rudimentariamente, no coincidía del todo con ninguna especie conocida en ese entonces. El Dr. Dewey Wabb, fundador del Instituto de Ciencias de Florida, estudió el espécimen y propuso que era un enorme cefalópodo, aunque su forma no coincidía con ningún calamar gigante registrado. Décadas después, el llamado Globster de San Agustín fue reexaminado usando técnicas modernas. Algunos análisis sugerían que se trataba de tejido conectivo de una ballena en descomposición, pero incluso con esta conclusión, no todo cuadraba, la textura era demasiado fibrosa, y la forma demasiado definida para ser solo restos orgánicos. Seguimos con el nivel 3. Durante siglos, los marinos hablaban de una criatura que emergía de las profundidades para envolver barcos enteros con sus tentáculos. Lo llamaban el Kraken en los mitos escandinavos.
Un monstruo marino con brazos del grosor de mástiles, capaz de arrastrar buques enteros hacia la oscuridad del océano. Durante años, fue considerado solo una leyenda, hasta que la ciencia comenzó a encontrarse con rastros de algo muy real. Los calamares gigantes del género Architeuthis existen, y pueden alcanzar más de 16 metros de largo, viven en las profundidades abisales, y rara vez emergen. Durante décadas, solo se conocían por restos que aparecían flotando o encontrados en estómagos de cachalotes. Pero en 2005, un grupo de científicos logró por primera vez filmar uno vivo en su hábitat. Tenía tentáculos largos, movimientos rápidos, ojos del tamaño de platos, una criatura poderosamente real y todavía poco comprendida. Aún más inquietante es el calamar colosal, que habita en las profundidades del océano Antártico. Con tentáculos más gruesos, ganchos giratorios y una fuerza desconocida, se cree que puede superar incluso al calamar gigante antes mencionado. Lo que sorprende a los científicos no es solo su tamaño, sino la escasez de datos. ¿Cómo puede algo tan grande mantenerse tan oculto? En la década de 1970, el destructor Stein, una fragata de la Marina de los Estados Unidos especializada en guerra antisubmarina, regresó de una misión rutinaria con algo más que marcas de combate. Durante su patrullaje en el Océano Pacífico, su cúpula de sonar, una estructura de goma ubicada bajo el casco, esencial para detectar submarinos, apareció severamente dañada. Pero lo más desconcertante fue lo que reveló la inspección: las marcas parecían hechas por garras o dientes, y muchas eran de un tamaño desconocido para cualquier criatura marina registrada. Algunas de estas incisiones presentaban fragmentos de garras o colmillos incrustados en el recubrimiento. Algunos biólogos que examinaron el material identificaron similitudes con los tentáculos de un calamar colosal, pero el tamaño sugerido por las marcas superaba con creces a cualquier ejemplar documentado hasta ese momento. No hubo contacto visual ni registros de combate, por lo que el ataque ocurrió en las profundidades, fuera del alcance de los sentidos humanos. En marzo de 1918, el Cyclops, un enorme buque de la Armada estadounidense, desapareció sin dejar rastro mientras cruzaba el Atlántico. Había partido desde Río de Janeiro, Brasil, rumbo a Baltimore con una carga de manganeso, haciendo una escala en Barbados antes de su trágico final. Pero el buque nunca llegó, nunca envió una señal de auxilio, y nunca se encontró un solo trozo de su estructura. El Cyclops era uno de los mayores barcos de su tipo en ese momento, y estaba en buenas condiciones cuando zarpó. Su ruta lo llevaba directamente por el corazón del Triángulo de las Bermudas, aunque en 1918 esa fama del mencionado lugar aún no existía. Lo más desconcertante es que las búsquedas no arrojaron nada, fue como si el océano se lo hubiese tragado por completo. El comandante George Worley, un personaje controvertido, había sido acusado por la tripulación de conducta errática, por lo que algunos teóricos creen que hubo un motín o incluso sabotaje interno. Otros apuntan a una tormenta repentina, aunque no se reportaron fenómenos extremos en la zona. Pero lo más inquietante es que el Cyclops no fue el único. Dos de sus barcos gemelos, el Proteus y el Nereus, desaparecieron años después en la misma región y bajo circunstancias similares. En el verano de 1997, un sonido colosal fue captado por micrófonos submarinos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, en el Pacífico Sur, a más de 4.800 kilómetros de distancia. Lo llamaron Bloop, y duró menos de un minuto, pero su potencia fue tal que se detectó en múltiples puntos a la vez. La frecuencia era similar a la de un ser vivo, pero ninguna criatura conocida podría haberlo producido. Lo más desconcertante es su ubicación. El origen del Bloop fue trazado cerca de una zona remota del océano, al suroeste de Sudamérica. Curiosamente, es la misma región donde Howard Phillips Lovecraft situó la ciudad sumergida de Lie, en su relato sobre Cthulhu. Aunque esto puede ser coincidencia, para algunos es una pieza más en el rompecabezas. Durante años, se especuló con posibilidades: una ballena gigantesca no catalogada, un movimiento tectónico, o incluso maquinaria secreta bajo el mar.
Sin embargo, la institución eventualmente concluyó que probablemente se trató del sonido del hielo rompiéndose bajo el agua, específicamente un tipo de sismo criogénico conocido como terremoto de hielo. Pero no todos están convencidos, ya que la frecuencia del bloop tenía patrones biológicos. No era un crujido estático ni un estallido abrupto, sino algo que se modulaba, como un llamado de una criatura marina desconocida de un tamaño inimaginable. En mapas antiguos, el océano estaba lleno de formas que hoy no existen. Islas dibujadas con precisión, nombradas, documentadas por exploradores, que con el tiempo simplemente desaparecieron. Son las llamadas Islas Fantasma, territorios que alguna vez estuvieron registrados oficialmente, pero que hoy no aparecen en ninguna coordenada. Una de las más inquietantes es la Isla Bermeja, ubicada al norte de la península de Yucatán. Esta aparecía en mapas del siglo XVI y fue clave en disputas territoriales por petróleo en el Golfo de México. Sin embargo, cuando México envió misiones para verificar su ubicación en 2009, no encontraron nada, ni rastros de tierra, tampoco restos submarinos, es como si nunca hubiera existido. También está Sandy Island, entre Australia y Nueva Caledonia. Fue cartografiada desde 1876 y reapareció en mapas digitales modernos, pero en 2012, científicos australianos navegaron hasta sus supuestas coordenadas y solo encontraron mar abierto, como si nunca hubiese existido. Y en el Atlántico Norte, Habrosel aparecía en mapas hasta el siglo XIX como una tierra brumosa al oeste de Irlanda. Las leyendas la describen como una isla que solo puede verse ciertos días del año, cubierta de niebla, habitada por seres avanzados. Quizás estas tierras olvidadas nunca desaparecieron del todo, sino que simplemente están esperando ser redescubiertas por aquellos que aún se atreven a creer en lo imposible. En un lapso de apenas 5 meses, durante el turbulento año de 1968, 4 submarinos militares de 4 países diferentes desaparecieron sin una explicación clara. El buque de los Estados Unidos Escorpión, el buque de la Armada israelí Dakar, el Minerve de Francia y el K-129 de la Unión Soviética. 4 naciones, en plena Guerra Fría, perdieron naves altamente equipadas sin señales de auxilio ni advertencia. Los casos ocurrieron en distintos océanos, bajo circunstancias diferentes, pero con un patrón inquietante. Todos desaparecieron repentinamente, todos eran submarinos con armamento, y en todos los casos las investigaciones oficiales ofrecieron explicaciones ambiguas o inconsistentes. El Escorpión, por ejemplo, se hundió en el Atlántico con 99 tripulantes, pero la Marina de Estados Unidos nunca reveló por completo lo hallado, y aunque se habló de una explosión interna, el informe fue clasificado. El K-129 soviético fue hallado por Estados Unidos años después a más de 5.000 metros de profundidad y parte del submarino fue recuperado en secreto mediante el proyecto Azorian. El Minerve francés simplemente se desvaneció cerca del Mediterráneo y no fue localizado hasta 2019. El Dakar israelí, en ruta desde el Reino Unido, emitió su última transmisión con normalidad y luego, nada, para posteriormente ser hallado en 1999, 31 años después. En los informes del Scorpion, hay una anomalía registrada en el sonido de la caja negra, un estallido breve seguido de un silencio total. Es como si hubiera sido apagado de forma inmediata y deliberada. ¿Qué fue lo que les pasó realmente? Y bajamos al nivel 4. En 2003, un grupo de científicos australianos colocó un rastreador a un tiburón blanco de 3 metros de largo frente a las costas de Australia Occidental. La intención era seguir sus movimientos como parte de un estudio de comportamiento, pero unas semanas después, los datos que devolvió el dispositivo dejaron a todos desconcertados. De pronto, el rastreador registró una caída repentina de temperatura, de unos 26 grados centígrados a apenas 7 grados centígrados, y un brusco descenso de profundidad, alcanzando los 600 metros en poco tiempo. El tiburón parecía haber sido tragado por algo más grande, algo capaz de sumergirse con él a gran velocidad. ¿Qué criatura marina puede cazar a un depredador tope como el gran tiburón blanco? Los científicos inicialmente teorizaron que podía tratarse de un canibalismo entre tiburones, pero el patrón térmico y el desplazamiento no coincidían con lo que se esperaría de otro tiburón blanco.
La temperatura más baja sugería el interior de una criatura aún más colosal y de sangre más fría, quizás un cachalote o incluso algo desconocido. Lo peor de todo esto es que el rastreador fue encontrado tiempo después, arrastrado hasta la playa aún funcionando, como si lo hubieran escupido. En el silencio absoluto del Pacífico Occidental se encuentra uno de los lugares más misteriosos y remotos del planeta, la Fosa de las Marianas. Con más de 11.000 metros de profundidad, es el punto más profundo de los océanos conocidos. Para ponerlo en perspectiva, si el monte Everest se colocara en su interior, aún quedaría cubierto por más de 1 kilómetro de agua. Además, allí abajo, la presión es 1000 veces mayor que a nivel del mar, la oscuridad es total y la temperatura apenas sobrepasa el punto de congelación. Pese a esas condiciones extremas, la vida existe. Submarinos no tripulados han registrado formas biológicas que parecen salidas de otro mundo, organismos translúcidos, criaturas sin ojos, seres que brillan con su propia luz en la más completa oscuridad, y cada expedición trae consigo nuevos descubrimientos y más preguntas. Algunos hallazgos han desconcertado a los científicos, ya que se han grabado sonidos que no coinciden con ninguna especie conocida, y objetos metálicos en el fondo que no parecen tener origen natural. Lo peor de todo es que en el punto más profundo de la Tierra se han encontrado bolsas de plástico, envoltorios de dulces, botellas y otros desechos humanos. Aunque parezca imposible, bajo el mar existen ríos y lagos. Cuerpos de agua con orillas, cauces y hasta olas, pero que fluyen dentro del mismo océano. Este fenómeno, tan paradójico como real, ha sido documentado por exploraciones submarinas en lugares como el Golfo de México o las costas de Turquía. Al sumergirse en esas zonas, los vehículos no tripulados registran algo desconcertante, una capa de agua más densa y salina que se asienta en el fondo marino como si fuera un río independiente, con su propia corriente. Uno de los ejemplos más impactantes son los Grand Pools en el Golfo de México. Allí, a 1000 metros de profundidad, se han encontrado lagos submarinos con orillas bien delimitadas y corales blancos a su alrededor. Al intentar sumergirse en ellos, los robots son rechazados por la abrumadora diferencia de densidad y temperatura. Es como si otro mundo existiera dentro del mar, una piscina dentro de una piscina, con sus propias leyes. Estas formaciones se deben a capas hipersalinas, cargadas de metano o sulfuro, que se hunden y fluyen por el lecho marino como ríos en tierra. Pero más allá de su explicación física, algunos de estos cuerpos de agua albergan formas de vida que no existen en ningún otro lugar del planeta, adaptadas a condiciones extremas y, en algunos casos, completamente aisladas del ecosistema oceánico. Desde finales de los años 80, estaciones hidroacústicas de la Armada de Estados Unidos comenzaron a captar un sonido peculiar, un canto de ballena con una frecuencia de 52 hercios. Las ballenas comunes cantan a unos 15 o 25 Hz, y las azules, incluso más bajo. Pero esta voz, única y solitaria, no coincidía con ninguna especie conocida. Así nació el misterio de la ballena 52, también llamada la ballena más sola del mundo. Para que tengas en cuenta la diferencia de cantos, te dejaré las comparaciones a continuación. Cada año, su canto aparece en rutas similares por el Pacífico Norte, pero no hay señales de que alguna otra ballena le responda. Algunos científicos creen que podría tratarse de un individuo deformado, con una anomalía en el aparato vocal. Otros sugieren que es un híbrido de ballena azul y rorcual común, lo que explicaría su frecuencia atípica y su aparente aislamiento. Lo que vuelve este caso inquietante es la persistencia del canto. A pesar de los años, la ballena 52 sigue emitiendo su llamada sin recibir respuesta, como si cruzara los océanos en busca de alguien que nunca llegará.
Nunca se ha visto, nunca se ha grabado visualmente, por lo que solo existe en el registro acústico. Además, en 2010, durante una de las detecciones, se registraron leves variaciones en el canto. Era como si estuviera modificando su frecuencia, intentando adaptarse, como si supiera que nadie lo escucha. Descendemos al nivel 5. En las costas de Japón, entre la bruma del amanecer y las tormentas repentinas, hay una figura que los marineros temen más que al naufragio, el umibozu. Su nombre significa literalmente monje del mar, pero no tiene nada de pacífico. Según la leyenda, esta criatura emerge sin previo aviso, imponente y oscura, con una silueta que recuerda a la de un monje calvo de gran tamaño, aunque su rostro es indistinguible y sus intenciones, mortales. Los relatos lo describen saliendo del mar en noches sin luna, provocando tempestades violentas que destrozan barcos sin dejar sobrevivientes. Algunas versiones dicen que el umibozu exige ser venerado, y otras, que aplasta a quienes osan mirarlo directamente. Pero lo más extraño es que nunca hay dos descripciones iguales. Algunos lo ven como una sombra gigantesca que se eleva sobre las olas, otros hablan de enormes ojos brillantes y extremidades fluidas como algas. Desde el periodo Edo hasta tiempos modernos, marineros japoneses han registrado encuentros con entidades misteriosas que podrían coincidir con esta figura. Algunos creen que se trata de un yokai, un espíritu del mar nacido del rencor de monjes ahogados injustamente. Otros lo asocian a una forma de conciencia marina incomprensible, quizás vinculada a zonas abisales donde la luz nunca llega. Incluso hoy, en testimonios aislados de pescadores de la región de Toku, se menciona la aparición de formas masivas bajo las embarcaciones que no figuran en el radar. Durante siglos, los marineros hablaron de olas gigantescas que surgían de la nada, muros de agua de más de 25 metros de altura que podían partir barcos por la mitad. Se pensaba que eran exageraciones o leyendas de alta mar, hasta que la ciencia las confirmó. En 1995, la estación petrolera Draupner, en el Mar del Norte, registró por primera vez una de estas olas imposibles, una de 26 metros de altura, en un mar relativamente tranquilo. Desde entonces, las olas monstruo dejaron de ser un mito para convertirse en una amenaza real, documentada por radares y satélites. No obedecen al clima ni a las condiciones normales del océano, simplemente aparecen. Se forman de manera caótica, cuando múltiples ondas se superponen en el punto exacto para sumar su energía. Pero lo inquietante es que no hay forma confiable de predecirlas, ya que barcos modernos, incluso cruceros, han sido golpeados por estas moles de agua, a veces en rutas tranquilas. La Marina de varios países ya las reconoce como una de las causas probables de desapariciones inexplicables en el mar. En junio de 2011, un equipo de exploradores suecos llamado OceanAx descubrió una extraña formación en el fondo del mar Báltico, a unos 87 metros de profundidad. Lo que encontraron parecía sacado de una película de ciencia ficción, una estructura circular gigante de aproximadamente 60 metros de diámetro, con características que algunos compararon con el halcón milenario de Star Wars. Las imágenes de sonar mostraron que el objeto tenía una forma circular y simétrica, lo que hizo que muchos lo compararan con un ovni sumergido. Una especie de pista de 300 metros, como si la estructura hubiera aterrizado o se hubiera deslizado hasta su posición actual. Además, hubo interferencias electromagnéticas reportadas por los buzos y el equipo de OceanAx, quienes dijeron que sus dispositivos electrónicos dejaron de funcionar cerca del objeto. Algunos investigadores han sugerido que podría tratarse de una estructura prehistórica hecha por humanos, similar a Göbekli Tepe o Stonehenge, que quedó sumergida con el paso del tiempo. Algunos críticos han cuestionado la credibilidad de OceanAx, ya que el equipo ha estado involucrado en otras expediciones sensacionalistas en el pasado, y sugieren que el hallazgo pudo haber sido exagerado para generar atención mediática y atraer inversores. Lo cierto es que, hasta la fecha, no se ha logrado determinar con certeza qué es el objeto del Báltico. Desde los tiempos más antiguos, el mar ha sido descrito como un abismo lleno de secretos, y uno de sus más temidos habitantes ha sido el Leviatán.
En la tradición judeocristiana, este monstruo marino es descrito como una bestia colosal, indomable, creada por Dios como símbolo del caos primigenio. Aparece en textos como el libro de Job, donde se menciona su piel impenetrable, su aliento ardiente y su poder para hacer temblar las profundidades. Pero lo fascinante de Leviatán no es solo su papel como criatura mitológica, sino su persistencia en distintas culturas. Por ejemplo, en Mesopotamia era Tiamat y en Escandinavia es Jormungandr, la serpiente que rodea el mundo. Siempre una criatura marina y siempre asociada al fin de los tiempos o al desequilibrio natural. Algunos investigadores modernos proponen que el mito de Leviatán podría haber nacido de encuentros reales con criaturas marinas desconocidas como calamares gigantes, ballenas varadas en tiempos antiguos, e incluso restos de animales prehistóricos arrastrados por las corrientes. Pero otros ven en el Leviatán algo más que eso, una metáfora de lo inconmensurable del océano, de aquello que, incluso hoy, sigue más allá de nuestro alcance. Y es que aunque la ciencia ha desmitificado mucho, aún hay zonas abisales que nunca han sido exploradas. Nadie ha visto algo así, pero tampoco se puede negar que el 80% del océano sigue sin explorarse en detalle. En 2010, la Agencia Japonesa para la Ciencia y Tecnología Marina Terrestre liberó un video de las profundidades de la bahía de Sagami, al sur de Tokio. En las imágenes, captadas por un vehículo operado remotamente, se apreciaba algo que desafiaba toda descripción. Permanecía completamente estático en el lecho marino, pero su forma no encajaba con nada conocido. Era una masa oscura y definida, con una apariencia casi escultórica y dos incrustaciones que muchos interpretaron como ojos estáticos. No se movía por sí misma, lo que descartaba que fuera una criatura viva en el sentido tradicional. Sin embargo, tampoco parecía una formación geológica común que la ciencia pudiera clasificar de inmediato. Algunos lo describieron como una escultura artificial de origen desconocido, una pieza de arte sumergida o un artefacto antiguo. Otros, con asombro, se preguntaron si podría ser el cuerpo petrificado de una criatura marina prehistórica, o incluso, una criatura aún viva, pero desconocida completamente. A día de hoy, no se sabe qué era eso que captó la cámara submarina, por lo que sigue siendo un misterio aún sin resolver. El océano es nuestro origen, y aún así, sigue siendo nuestro mayor desconocido. No importa cuánto avancemos, siempre habrá algo que permanece fuera de nuestro alcance. Si te gustó el video, por favor, suscríbete, me ayudarías mucho a seguir creciendo para poder seguir realizando este contenido que tanto me gusta compartir con ustedes. Y por supuesto, si crees que allá abajo existen cosas fuera de nuestra comprensión, dale al pulgar arriba, y comenta qué es lo que más te genera inquietud sobre nuestros océanos. Desde acá envío un agradecimiento especial a la maravillosa Tomoyo, quien realizó las espectaculares miniaturas que viste en este video. Muchas gracias por llegar hasta acá, nos veremos muy pronto con un próximo enigma. Esto fue el laberinto del misterio, adiós.